En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Invocabitis me et ego exaudiam vos, et en reducam captivitatem vestram decuntis locis. Celebramos hoy la 24ª dominica después de Pentecostés y última del ciclo litúrgico. La Santa Iglesia, como maestra buena y madre amorosa, nos va guiando a lo largo del ciclo litúrgico, recordándonos la historia de la salvación y los principales misterios de la fe, a saber, la encarnación y la redención, en torno a los cuales gira toda la liturgia. Y así empieza el ciclo con el primer domingo de Adviento, que celebraremos la semana que viene, recordándonos en el oficio divino las promesas relativas al Mesías que les fueron hechas a los santos patriarcas y profetas, para terminar el año en esta dominica en la que nos encontramos trayendo a nuestra memoria los hechos que ocurrirán al final de los tiempos con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad como juez supremo. Hemos leído en la misa de hoy el Evangelio escatológico de San Mateo, capítulo 24, versículos del 15 al 34, en el cual Cristo nuestro Señor nos avisa revelándonos algunos de los hechos que ocurrirán al final de los tiempos, y nos dice así: Cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel estar establecida en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a coger nada en casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortaran aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en lo más recóndito de la casa, no les creáis. Pues como el relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente, después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna perderá su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, analicemos estos hechos profetizados por Cristo y las figuras que en este Evangelio aparecen, a la luz no de interpretaciones personales y subjetivas, ni basados en falsas revelaciones privadas o de dudosa ortodoxia, sino en el magisterio de la Iglesia y doctrina de los santos padres. Primer hecho: la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel estar en el lugar santo. La Iglesia, en el oficio divino de Maitines, el cual se divide en 3 nocturnos con 3 salmos y 3 lecturas cada uno, en el tercer nocturno suele siempre proponernos alguna homilía sobre el Evangelio del día tomada de las enseñanzas de los padres de la Iglesia para leccionarnos en la santa doctrina, enseñanzas en las que se encuentra recogida la tradición oral de los apóstoles, la cual está contenida en las enseñanzas de los padres, las enseñanzas de los concilios, las enseñanzas de los papas
y las palabras y usos de la liturgia católica, tal y como nos recuerda San Pío X en su Catecismo Mayor. Pues hoy, en el tercer nocturno de Maitines, hemos leído los clérigos y religiosos una homilía de San Jerónimo, padre de la Iglesia, que fue quien tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín por mandato del Papa San Dámaso I a finales del siglo IV. Cuando la Iglesia nos pone esta homilía para explicar el capítulo 24 de San Mateo, es porque quiere que sus clérigos aprendan, asimilen, interioricen y enseñen la interpretación que dicho padre ofrece sobre este Evangelio como tradición apostólica por ser enseñanza de un padre y estar incluida en las palabras de la liturgia, que es la oración pública de la Iglesia y expresión de la fe católica. Y nos enseña San Jerónimo que en el Antiguo Testamento la palabra abominación significa ídolo. ¿Y qué es un ídolo sino la imagen falsa de una realidad, la imagen falsa de la verdad? Y por tanto, el error. Hay que tener en cuenta que este pasaje del Evangelio tiene dos significados. Uno inmediato y referido al templo material que estaban contemplando los apóstoles en los versículos anteriores al extracto de la misa, y otro que se cumplirá en el final de los tiempos. Por eso, después de haber explicado que la abominación de la desolación introducida en el templo de Jerusalén fue la imagen del César que Pilatos hizo colocar en el lugar santo, nos enseña San Jerónimo que la abominación de la desolación puede significar también toda doctrina perversa. Y continúa diciendo, si pues vemos levantarse el error en el lugar santo, es decir, en la Iglesia, y presentarse como una doctrina divina, debemos huir de la Judea a las montañas. Es decir, la abominación de la desolación es el error o doctrina perversa, dicho de otra manera, la herejía. Pues el error es una imagen falsa y deformada de la verdad. Y el templo es la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Él mismo dijo que levantaría el templo en 3 días, y nos explica el evangelista que se refería al templo de su cuerpo. Así como el templo de Jerusalén era el único lugar donde se podía rendir culto agradable a Dios, y fuera de él no se le podían ofrecer sacrificios, el templo de la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo que es el único lugar donde se puede rendir culto a Dios, pues incluso quien celebra el sacrificio de la Santa Misa fuera de la Iglesia católica, comete sacrilegio y pecado mortal. En el Evangelio de San Mateo, que leemos hoy, se dice que la abominación estará establecida en el lugar santo, pero en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, al traer este pasaje, nos dice que la abominación estará establecida en el lugar donde no debiera. Por lo tanto, el lugar santo es el lugar donde no debiera estar dicha abominación. Y si hemos dicho que la abominación de la desolación es el error, ¿cuál es el lugar santo en el que no debe estar el error? Pues lógicamente, el lugar de la verdad. El trono de la verdad, que está en el cuerpo de Cristo, que es la verdad. Es decir, en el trono de la verdad, en el trono de Cristo, en el trono de Dios en la tierra, que es la cátedra de la verdad, donde la verdad no caerá nunca, donde no se enseña la verdad de manera infalible, que no es otro, sino que la cátedra de San Pedro. Es más, San Jerónimo, poco antes, nos recuerda la siguiente cita de San Pablo en su misma homilía. Y el hombre del pecado y de la oposición se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se llama Dios o se adora, hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. ¿Y dónde se puede uno sentar dentro del cuerpo místico, sino en el trono de la verdad, en la cátedra de San Pedro? ¿En el lugar santo, el trono de Dios en la tierra? Este es el lugar en el que no debiera estar el error. El lugar santo en que está establecido desde la muerte de su santidad Pío XII en 1958, y donde lleva ya más de 6 décadas. Desde que el usurpador Juan XXIII, negando la unidad pedida por Cristo al Padre, nota esencial de la Iglesia, enseñaba que había que reconstruirla
como si la unidad esencial hubiera sido destruida y dependiese de la voluntad de los hombres y no de la voluntad de Dios. Y empezó a promover la herejía del ecumenismo, que había sido condenada por los verdaderos romanos pontífices, al menos desde su santidad Pío IX, cuando empezó a surgir este movimiento herético. Herejía que asumieron y promovieron todos los sucesores de Juan XXIII en la usurpación del lugar santo, hasta el actual León XIV, además de un sinfín de herejías más promovidas por el Vaticano II. A día de hoy, muchos intentan ver como la abominación de la desolación a la introducción de la Pachamama en la Basílica de San Pedro, mas no se cumple del todo lo significado por Cristo, pues Él nos habla del lugar santo y la Iglesia no tiene un lugar material santo como exclusivo. Es más, dicha Basílica de San Pedro ni siquiera es la más importante de la cristiandad, pues la madre de todas las iglesias y templos es la Archibasílica del Salvador o San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, donde residieron todos los romanos pontífices desde la paz de Constantino en el siglo IV hasta la vuelta de Aviñón en el siglo XV. Y siendo este como es un acto execrable, no fue peor que la introducción de Buda durante el encuentro de Asís en 1986, dirigido por el usurpador Juan Pablo II, cuando en su presencia se colocó una estatua de Buda sobre el sagrario del altar mayor de la Basílica de San Francisco para que recibiese el culto de sus devotos, teniendo como tiene esta falsa religión más de 500 millones de seguidores. Pero es más, Cristo nos habla de la abominación predicha por el profeta Daniel. ¿Y qué nos dice este profeta de dicha abominación? Pues que entrará en el templo, abatirá la verdad y abolirá el sacrificio perpetuo. Hemos visto que la verdad ha sido abatida al atacar la esencia de la Iglesia atentando contra la unidad, que consideran destruida e imperfecta, y hacer que ésta dependa de los hombres y no de Dios. Pero en 1968, el usurpador Pablo VI, al reformar el rito de ordenación sacerdotal y de consagración episcopal con su nuevo pontifical romano, eliminó la sucesión apostólica y el sacerdocio de la Iglesia surgida del Vaticano II. Y no contento con ello, para evitar que los sacerdotes verdaderos que habían sido ordenados hasta ese momento siguieran ofreciendo el sacrificio de la misa, en 1969 cambió el rito de la misa, eliminando el ofrecimiento de la víctima para el perdón de los pecados y la salvación del mundo, que es como rezamos en el ofertorio de la misa católica, y cambiándolo por una mera acción de gracias de origen judío talmúdico que empieza diciendo: bendito eres, Señor, Dios del universo, que es el comienzo de todas las oraciones talmúdicas conocidas como Bellarot, para luego presentar los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, del pan y el vino. Pero no se ofrece a Cristo sacramentado, sino un mero pan y vino, frutos del hombre y de la tierra. Eliminado el ofrecimiento de la víctima real, que es Cristo en la Sagrada Eucaristía, se elimina la acción sacrificial, pues un sacrificio es el acto que está compuesto por dos actos constitutivos: ofrecer una víctima a Dios e inmolar la víctima ofrecida. Luego, no habiendo ofrecimiento de la víctima, que es uno de los actos constitutivos del sacrificio, no hay tal sacrificio. Por lo que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que en 1969 se abolió casi en la totalidad el sacrificio perpetuo de la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario, renovado de manera incruenta en el altar. Sacrificio que se celebra desde entonces en contadísimos lugares del mundo. Y así pues, Cristo nuestro Señor nos avisó de la usurpación de la cátedra de la verdad, del error en la sede petrina y de su consecuente inválido nuevo rito por oposición al sacrificio perpetuo. Segundo hecho. Entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. Hay personas que defienden que esto debe entenderse de manera literal
y hay que buscar sitios elevados y alejados para vivir apartados de la sociedad. Pero esta interpretación es una falacia, más propia de protestantes que de católicos, y nunca ha sido entendida en sentido literal por la Iglesia. Porque si bien es cierto que cuando acaeció la destrucción del segundo templo de Jerusalén, aquel que conocieron y contemplaron los apóstoles, los cristianos debieron huir a los montes para buscar lugar seguro, no es menos cierto que para el final del mundo debe esto entenderse en sentido figurado, y la interpretación que la Iglesia quiere que creamos y enseñemos es la que nos da San Jerónimo en su homilía al decirnos así. Si pues vemos levantarse el error en el lugar santo, es decir, en la Iglesia, y presentarse como una doctrina divina, debemos huir de la Judea a las montañas, esto es, dejar la letra que mata y la perversidad judía, acercándonos a las colinas eternas, desde las cuales hace resplandecer Dios su luz admirable. Es decir, por Judea hemos de entender lo propio de los judíos que tanto condenó nuestro Redentor, la literalidad asesina de la ley, por lo que les llamaba hipócritas y sepulcros blanqueados, pues la ley es el medio ordenado por la razón para obtener un bien, pero ella no es el bien, no es un fin en sí mismo. Por eso, nos recuerda San Pablo en su segunda carta a los Corintios, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por oposición a la literalidad de la Judea están las colinas eternas, es decir, la fe. Pues la colina nos eleva, por oposición al valle que nos hunde. Por eso las colinas han sido siempre lugares donde se encuentra Dios con el hombre. Tal es el monte Moria, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, lugar donde luego se edificaría el templo de Jerusalén, donde Dios se hace presente en medio de su pueblo. O el monte Sinaí, donde Dios reveló su ley a Moisés, o el monte de Sión, donde fue fundada la santa ciudad de Jerusalén, o el monte Tabor, donde Cristo se mostró en gloria a sus apóstoles, o el monte de las bienaventuranzas, donde les enseñó la nueva ley, o el monte de los olivos, donde el Verbo encarnado habla con el Padre eterno, o el monte de la calavera, donde se hallaba sepultado el cráneo del que fue cabeza y padre de la humanidad, Adán, y donde Cristo redimió a la humanidad caída, asperjando con su sangre el cráneo del primer hombre, por él creado, y en él a toda su progenie. A día de hoy, muchos se niegan a aceptar la realidad de la usurpación de la sede petrina, como hecho profetizado por Cristo y consumado en nuestros días, y para ello se hunden en la literalidad asesina de la ley. Objetan que la Iglesia no puede estar sin papa, que no puede estar sin cardenales, que no puede estar sin sacramentos, que no puede haber papa si no hay cardenales para elegirlo. Y los más extremistas aún promulgan que la sede de Pedro ya se ha acabado. Afirman que no volverá a haber papa, y así estaremos hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Alegan que sin papa no puede haber obispos, porque solo el papa puede nombrar a los obispos, y por tanto el sacerdocio ha desaparecido. Todos ellos, unos y otros, se hunden en los valles tenebrosos de la literalidad asesina, de la Judea farisaica, de las leyes humanas eclesiásticas, a donde no llega la luz que da vida, y desobedecen a Cristo, que nos impera a huir a los montes de la fe, en los tiempos que nos ha tocado vivir, y son los que Él predijo. Bien, veamos. Lo que es de derecho humano eclesiástico puede faltar sin que por ello se vea afectada la esencia y naturaleza de la Iglesia. Mas lo que jamás faltará es lo que es de institución divina. Pues la Iglesia no puede dejar de ser tal y como Cristo, su cabeza, la fundó. Y Cristo no fundó una iglesia con cardenales, diócesis, archidiócesis, eparquías, patriarcados, etc., sino que esta es la estructura que la misma Iglesia se dio a sí misma para habitar y optimizar la evangelización y la administración de los sacramentos como canales de gracia e instrumentos de salvación. Sin embargo, la Iglesia,
por institución divina, es decir, tal cual la creó su fundador, es un cuerpo formado por dos partes constitutivas y jerárquicamente organizado, a saber, iglesia docente e iglesia discente. Iglesia que enseña, gobierna y santifica, formada por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en unión con San Pedro y su sucesor, el Papa, e iglesia que es enseñada, gobernada y santificada, todos los demás fieles, que no son ni Papa ni obispos. Ninguna de estas dos partes constitutivas pueden faltar jamás, pues de hacerlo, la iglesia dejaría de ser la iglesia fundada por Cristo. Por tanto, podrán faltar los cardenales, podrá faltar la estructura visible formada por límites jurisdiccionales bien definidos. Podrán faltar cargos eclesiásticos, pero nunca faltarán los obispos, nunca faltará el sacerdocio que asegurará los sacramentos, aunque muy escasos en número, ni siquiera en ausencia de un papa legítimo, por muy prolongada que ésta sea. Podremos estar décadas sin papa, pero no podrán faltar los obispos. Es también de institución divina o derecho divino del mismo Cristo Señor que el bienaventurado Pedro tenga sucesores perpetuos en el primado sobre la Iglesia universal, tal y como nos enseña infaliblemente el Concilio Vaticano I, confirmado por su Santidad Pío IX en el capítulo 2 de la Constitución Dogmática Pastor Eternus de 1870. La Iglesia enseña dogmáticamente la perpetuidad física de sucesores, es decir, de entes particulares, individuales y físicos, pero no especifica el tiempo que deben durar, los naturales intervalos de las cesaciones, conocidos como interregnos o periodos de sede vacante, entre la muerte o renuncia de un papa y la elección de otro. Si el bienaventurado Pedro tiene que tener sucesores perpetuos en el primado, sabemos, profesamos, esperamos y firmemente creemos, con la Iglesia, que debe volver a haber papa antes de la segunda venida de Cristo. Pues así como Cristo entregó su Iglesia a San Pedro antes de ascender a los cielos, Cristo deberá recibir la Iglesia del sucesor de aquel a quien se la entregó cuando vuelva sobre las nubes, como lo vieron marchar. Y volverá a haber papa, aunque no haya cardenales, pues el Sagrado Colegio Cardenalicio es una institución humana que no divina, y las leyes humanas sobre el cónclave y la elección del papa no pueden prevalecer sobre la vida misma de la Iglesia en las excepcionales circunstancias que nos han tocado vivir, de usurpación del lugar santo, de la cátedra de la verdad, y fueron profetizadas por el mismísimo Redentor. Hoy, como siempre, y más que nunca, debemos resistir las asechanzas del demonio, manteniéndonos fuertes en la fe, huyendo de la literalidad de la ley y refugiándonos, instalándonos en los montes encumbrados y eternos de la fe, tal y como nos enseña San Pedro en su primera epístola y Cristo en el Evangelio de hoy. No podemos, por lo tanto, aceptar a los herejes, siervos del error, que se han establecido en el lugar santo que no debieran desde 1958, con la excusa de que debe haber papas, o con la excusa de que los herejes, para ser tal, deben ser juzgados por la Iglesia, cosa que jamás ha enseñado la Iglesia, pues hereje no es el que la Iglesia dice que es hereje, tras haberlo juzgado, sino el que niega o duda de manera consciente y voluntaria una verdad de fe contenida ya en el magisterio solemne, ya en el magisterio ordinario, en la Sagrada Escritura o en la tradición oral. Así lo dice el canon 1325 del Código de Derecho Canónico de 1917. De la misma manera que el ladrón no es aquel que el juez dice que es ladrón tras haberlo juzgado, sino aquel que sustrae lo que no le corresponde, y basta que robe para ser ladrón, sea o no sea juzgado por autoridad alguna, la declaración del juez no hace delincuente al que delinque, sino el acto mismo de delinquir. Así pues, Cristo nuestro Señor nos avisó de la usurpación de la cátedra de la verdad y nos mandó huir de la asesina literalidad de la ley
en que a día de hoy se encuentran muchas almas, corriendo el peligro de morir masacrados como aquellos que se quedaron defendiendo el segundo templo de Jerusalén, a pesar de haber visto la abominación de la desolación establecida en su interior y haber visto el cese del sacrificio, defendiendo solo una estructura majestuosa, pero vacía, muerta, sin Dios, sin presencia divina. Quienes se aferraron al templo, que otro día fue sagrado y querido por Dios, a pesar de no estar en él la presencia de Dios, perecieron con él en la persecución de Tito. De igual manera, quienes se aferran a la estructura visible de institución humana, que otro día fuera de la Iglesia Católica, pero que hoy está infectada de herejía y donde se estableció el error en 1958, corren el peligro de perecer con ella si no escuchan el llamado de Cristo, que nos impele a huir a los montes de la fe y que en el Apocalipsis nos surge diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus delitos. Quien se aferra a la estructura visible usurpada que enseña el error, que enseña que la unidad que Dios concedió a su Iglesia se destruyó y debe ser reconstruida entre todos los cristianos de forma plena, que enseña que los musulmanes y los católicos adoran al mismo Dios, que enseña que no poseen la verdad, que enseña que todas las religiones salvan, aun las que reniegan explícitamente de Cristo, como es el Islam en el Corán o el sionismo en el Talmud, y que introducen a ídolos como Buda o la Pachamama en los templos, que otrora fueron de la Iglesia Católica, y que le han sido arrebatados. Quienes se aferran a esa estructura profanada por el error, en la que se ha abatido la verdad, que no es ya de la Iglesia, si no salen de ella, serán partícipes de sus delitos y fornicaciones y perecerán masacrados como aquellos que se encerraron en el templo de Jerusalén durante el asedio del emperador romano. El tercer hecho del que nos avisa Cristo para esos días finales es que habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber, y si no se acortaran aquellos días, nadie podrá salvarse. Hay que tener en cuenta que Cristo le habla a sus apóstoles y a los creyentes de todos los tiempos y nos predice que habrá una gran tribulación, como nunca la hubo ni nunca la habrá. ¿Cuál es la mayor tribulación que padeció el pueblo elegido hasta el momento de aquellas palabras pronunciadas por Cristo? Sin lugar a dudas, el cautiverio de Babilonia, que duró 7 décadas. Y es mayor incluso que la esclavitud de Egipto, pues los hijos de Jacob, cuando llegaron con su padre al país de los faraones, no perdieron nada. Antes bien ganaron, gracias a la providencial previsión del patriarca José para años de sequía y hambruna. Sin embargo, al salir de la esclavitud, obtuvieron la tierra prometida, tuvieron reyes, sacerdotes, templo, culto, presencia de Dios en medio de su pueblo y en el templo, y cuando fueron desterrados, perdieron todo lo que habían recibido de Dios. 70 años estuvieron en el exilio sin rey, sin sacerdotes, sin templo, sin culto, sin tierra, sin la presencia de Dios en medio de ellos. Habiéndolo tenido todo, lo perdieron todo. Siendo libres y señores de un pueblo elegido por Dios, se convirtieron en cautivos de una nación hostil y pagana. Pero aún así, Dios no abandonó a su pueblo. Por eso, es esta la tribulación por excelencia de la que nos deja constancia las Escrituras, como en el Salmo 137, donde el salmista gime afligido diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo cantar en tierra ajena los cantos de Yahvé? Si yo me olvidare de ti, Jerusalén, sea echada en olvido mi mano diestra, que se pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Y la liturgia pone ante nuestras miradas estas consideraciones en el introito de la misa de hoy, sacado del profeta Jeremías, que es como he empezado este sermón. Invocabitis me et ego esaudeam vos, et reducam captivitatem vestram decuntis locis. Me invocaréis
y os escucharé. Os haré volver del cautiverio y os reuniré de todos los lugares a donde os había desterrado. Pues si Cristo nos habla de una gran tribulación, como no la hubo, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos recuerda cómo deberá ser esa gran tribulación al asociarla al destierro de Babilonia en las palabras del profeta Jeremías recitadas al empezar la misa. Pero además, permitió Dios nuestro Señor en su Iglesia una tribulación para que nos sirva de ejemplo y aleccionarnos, pues la tribulación final deberá sobrepasar con creces a aquella. En el siglo XIV, el Papa abandonó Roma y se trasladó a Aviñón, actual ciudad francesa, pero perteneciente a los estados pontificios en aquel entonces. Durante 68 años, casi 7 décadas, desde 1309 a 1377. A este periodo muchos le han llamado el segundo cautiverio de Babilonia, por las funestas consecuencias para la ciudad eterna de Roma y por la sumisión de los papas a los espurios intereses de los reyes franceses. Pero por si esto fuera poco, al año siguiente de volver el Papa a Roma, en 1378 se produjo el famoso Cisma de Occidente, una tribulación que laceró la Iglesia durante 39 años, hasta 1417. Durante ese periodo hubo 2 supuestos papas, incluso llegó a haber 3, un papa legítimo y 2 antipapas a la vez. La cristiandad se encontraba dividida y confundida. Unos reyes se sometían a una obediencia y otros a otra. Incluso los santos estaban confundidos, no sabiendo a quién seguir. En España, en el Reino de Valencia, el dominico San Vicente Ferrer obedecía al antipapa español Benedicto XIII, mientras en Roma, Santa Catalina de Siena obedecía al legítimo papa Urbano VI. La confusión y tribulación fue tal que el mismo San Vicente, llamado el ángel del Apocalipsis, predicaba que había llegado el fin del mundo, convencido de que no podría haber una tribulación mayor que la de aquellos momentos en los que no se sabía a quién obedecer. Sin embargo, es evidente que se equivocó, pues no se habían dado todas las señales predichas por Cristo, ya que no se abolió el sacrificio perpetuo en la cristiandad, ni se introdujo la herejía en la cátedra de San Pedro, en el lugar santo, la cual fue siempre ocupada por un sucesor legítimo, a pesar de haber otros antipapas fuera de Roma. Y aún así, ninguno de ellos enseñó nunca error alguno o herejía, ni el papa ni los antipapas, pues la confusión vino no por herejía o doctrina falsa, que es la abominación de la desolación, como hemos visto, sino por dudas de validez canónica en la elección de su santidad Urbano VI, que fue lo que originó el cisma. Dicho de otra manera, todos, el Papa y los antipapas, mantenían y profesaban la misma fe católica. Por tanto, si Cristo nos habla de una gran tribulación, la Iglesia en el introito nos recuerda la promesa hecha por Dios a su pueblo por medio del profeta Jeremías sobre el fin del cautiverio de Babilonia. Y San Jerónimo nos enseña en la homilía del tercer nocturno de Maitines que la abominación de la desolación es el error en el lugar santo de la verdad, que es donde no debiera estar. Si tenemos en cuenta que el cautiverio de Babilonia duró 70 años y el papado de Aviñón con el cisma de Occidente duró 107 años, podemos afirmar que la gran tribulación no durará menos de 100 años. Es más, su santidad León XIII, a finales del siglo XIX, mandó rezar 3 Aves Marías con el exorcismo de San Miguel, entre otras oraciones, al final de las misas, en lo que se conocen como las preces leoninas, después de oír a Satanás pedir a Cristo, nuestro Señor, 100 años para destruir su iglesia, tiempo que le fue concedido. Teniendo en cuenta que la usurpación del lugar santo por el error comenzó en el año 1958 con la llegada del hereje Roncalli,
que eligió el nombre de Juan 23. Apenas estamos en el último tercio. Curiosamente, ese nombre fue llevado por uno de los antipapas del Cisma de Occidente, muerto en 1419. ¿Por qué entonces se extrañan muchos que pueda haber una usurpación del lugar santo tan prolongada? ¿Por qué arguyen que sería imposible, que esto supondría que Dios ha abandonado a su iglesia? ¿Que la iglesia ha sucumbido ante las puertas del infierno? ¿Que una usurpación tan prolongada destruiría la visibilidad de la iglesia? Efectivamente, Dios no abandona a su iglesia, como no abandonó a su pueblo en Babilonia. Él mismo nos avisó al decirnos que la tribulación sería como ninguna otra, y que si no se abreviasen los días, nadie se salvaría, arrastrados por el error. Luego, la tribulación será prolongada. Y puede haber mayor tribulación que la de no tener un papa legítimo y ver no a un antipapa, sino a un usurpador establecido en el lugar santo de la verdad, en el que no debiera estar, enseñando el error y la herejía durante un siglo. 1000 veces preferible sería la confusión del cisma de Occidente a la que tenemos hoy en día. Pues en aquel tiempo al menos había un papa legítimo y aún los antipapas mantenían la fe católica, pero hoy ni hay papa legítimo ni se mantiene la fe, sino que se abate, se pisotea, se profana mientras se enseña una fe adulterada, envenenada, putrefacta, vaporosa, camaleónica, ambigua, que sirve para prostituirse y embriagarse con las otras religiones e ideas políticas adversas y que se presenta como una doctrina divina, tal y como nos recuerda San Jerónimo, como una doctrina buena, emanada de un supuesto papa, supuesto vicario de Cristo y de una supuesta Iglesia católica, que no son más que una impostura, un usurpador y la meretriz que, habiendo robado la casa y la estructura visible de la esposa de Cristo, se hace pasar por ella. Así como los israelitas en Babilonia, la Iglesia, los pocos católicos fieles a la fe dispersos por el mundo, se encuentran exiliados, sin el templo de la estructura visible que tuvieron, sin aquel que, como dulce Cristo en la tierra, es Rey, sumo pontífice y maestro universal. Con la estructura que otrora ocupó la Iglesia, destrozada, profanada, ultrajada, mancillada, con la verdad abatida, casi sin culto en todo el mundo, habiendo quedado el sacrificio perpetuo relegado a las catacumbas. No podrá dejar de haber sacerdocio ni sacrificio, pues Cristo dijo que estaría con su iglesia hasta el final de los tiempos. Y sabemos, como he dicho más arriba, que no podrá faltar la iglesia docente como parte constitutiva de la iglesia que es, pero parecerá haber desaparecido. La iglesia, la mujer del Apocalipsis, ha huido al desierto, donde se encuentra esperando la victoria. A día de hoy, en los templos que fueron de la Iglesia de Cristo, se ofrecen pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Se ofrece el sacrificio desagradable de Caín, que ofrecía los frutos de la tierra, rechazado por Dios, pero no se ofrece el sacramento, no se ofrece el Cordero Inmaculado, prefigurado en la ofrenda del justo Abel, que sacrificaba los mejores y más puros corderos de su rebaño, y que era devorado por el fuego divino. Y por si fuera poco, esta injuriosa ofrenda de Caín se hace en medio de una oración que empieza diciendo: bendito eres, Señor, Rey del universo, que es como empiezan las oraciones del Talmud, las Vellarot, en ese mismo libro infecto que afirma que Cristo nuestro Redentor fue fruto del adulterio, que aprendió magia en Egipto y que está eternamente sumergido en un caldero de heces hirviendo. Y los que lo ofrecen, ensuciando su boca con palabras talmúdicas,
no son ni siquiera sacerdotes, pues les arrebataron el sacerdocio en 1968 con la reforma del rito de ordenación por parte de Pablo VI. Hay muchos que opinan que Cristo no podía dejarnos sin sacramentos, ni siquiera durante la gran tribulación. Y esta es una de las mayores objeciones que plantean. Pero es que la mayor tribulación tiene que serlo como tal. Efectivamente, Cristo no dejará sin sacramentos totalmente a su iglesia, pues el sacerdocio no puede faltar, pero parecerá haberlo hecho. ¿O acaso vamos a ser menos atribulados en la gran tribulación final de lo que fueron otros muchos católicos a lo largo de la historia? En tiempos de persecución, muchos cristianos se veían privados de los sacramentos, tal como ocurrió en España durante la persecución religiosa de 1936 a 1939. O en zonas de misión, donde había personas de pueblos recónditos que apenas podían recibir los sacramentos de década en década, cuando iba por allí un misionero. O durante las persecuciones protestantes, por ejemplo, en los Países Bajos, donde la fe católica fue proscrita durante un siglo y medio. Los sacerdotes misioneros enviados por el Papa de manera clandestina para atender a los católicos no eran suficientes y muchos fieles pasaban largas temporadas y años sin poder recibir los sacramentos, escondidos en su casa. ¿Y acaso se podrá dar la mayor tribulación sin la carencia generalizada y prolongada de los sacramentos? Obviamente no. Asustarse por la falta de sacramentos y negar dicha falta, arguyendo que Dios no lo puede permitir, es cerrar los ojos a la realidad y no querer aceptar los signos de los tiempos predichos por Cristo nuestro Señor. Lo que nos queda en esta situación de carestía de sacramentos es estimular el deseo de recibirlos, pues nos enseña la Iglesia en el Concilio Dogmático de Trento, sesión séptima, canon 4, que para la salvación son necesarios la recepción de los sacramentos o el deseo de recibirlos. Luego, en la ausencia de los sacramentos, el deseo de recibirlos es vía de salvación, porque solo se desea lo que se ama y se ama lo que se conoce. Y el que desea los sacramentos, desea a la fuente, al autor de los mismos sacramentos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, en el deseo de los sacramentos se involucran el entendimiento como potencia superior del alma, que estimula a la voluntad, potencia superior del alma, para que tienda hacia ellos y los desee. El amor es una tendencia voluntaria hacia una realidad que hace que nos unamos a ella. El amor, como dije en el sermón de la Santísima Trinidad, es una fuerza que une y fusiona. Y Dios es amor. Debemos amar a Dios y desearlo, pero para amarlo mejor hemos de conocerlo mejor, pues se ama lo que se conoce, y para conocer y amar a Dios, la mejor herramienta es la dirección espiritual. No sea que caigamos en lecturas inapropiadas de falsos místicos, en falsas devociones, en falsos evangelios supuestamente revelados a visionarios o visionarias, o en lecturas de dudosa ortodoxia. ¿Acaso puede haber una tribulación mayor que esta? En la que vemos los templos profanados, el culto casi abolido, la ausencia generalizada de sacramentos, el error pululando por doquier, usando los vestidos externos de la verdad, tras haberla despojado de sus ropas y haberla abatido de cara al mundo enemigo de la Iglesia y de las almas, ocupando el lugar que no le corresponde, el lugar santo donde no debería estar. La Iglesia se ha reducido de manera drástica a un pequeño número de fieles repartidos por el orbe, exiliados, dispersos, confundidos ante la ausencia del Pastor Supremo. Pero no por ello ha dejado de ser visible, no por ello ha perdido la cualidad de la visibilidad. Tan visible es un elefante como el mosquito que descansa en su oreja. Pero mientras el elefante, por su volumen,
se puede ver más fácilmente desde la distancia. Para ver al mosquito, debo acercarme a él. Sin embargo, el insecto, por ser pequeño y ser en su tamaño más reducido al elefante, no pierde la cualidad de ser visible, no pierde la visibilidad. De igual manera, la Iglesia, la comunidad de fieles repartida por el orbe, ha pasado de tener el volumen de un elefante a tener el volumen de un mosquito. Pero no por ello ha perdido la cualidad de ser visible, la visibilidad. No debemos desesperar ni cegarnos intentando creer que eso no puede ocurrir, porque Cristo fue quien nos lo avisó. Por eso, y con razón, la Iglesia, como madre amorosa y maestra buena, nos recuerda en el introito la promesa de Dios a su pueblo en aquella tribulación, que fue imagen de la gran tribulación que estamos viviendo a día de hoy. Me invocaréis y yo os escucharé, os haré volver del cautiverio y os reuniré de todos los lugares a donde os había desterrado. Y es que sabemos que la batalla está ganada de antemano, que al final triunfará el inmaculado corazón de la Madre dolorosa, de aquella que pisa la cabeza de la bestia antigua que hoy se enseñorea profanando el lugar santo por medio de sus esbirros. Pero también sabemos que todo esto tenía que ocurrir. Negar la veracidad de la realidad predicha por Cristo es negar al mismísimo Cristo, que es la verdad y que nos ha ido aleccionando a lo largo de la historia sagrada y de la historia de su cuerpo místico. Así pues, Cristo nuestro Señor nos avisó de la gran y prolongada tribulación que estamos padeciendo con la profanación y la usurpación del lugar santo de la cátedra de la verdad. Negarlo sería ingenuidad y necedad, pero también nos dijo en otra ocasión, nolite timere, no temáis. Y San Pablo nos recuerda que fiel es Dios y no dejará que seáis tentados por encima de vuestras posibilidades. El cuarto hecho del Evangelio de hoy. Surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Es curioso ver cómo en este siglo pasado, sobre todo desde el siglo XIX, cuando la Iglesia empezó a sufrir su pasión y la cristiandad europea se deshizo, empezaron a pulular por doquier pseudomísticos, pseudoestigmatizados, falsas revelaciones privadas y falsos prodigios en mayor número y cantidad que los ocurridos anteriormente. Es curioso ver cómo en la segunda mitad del siglo XX se dispararon los supuestos milagros eucarísticos, justo cuando el sacerdocio había sido erradicado de la Iglesia del Vaticano II. ¿Y qué consiguen todos estos portentos? Ante todo y sobre todo, mantener a las personas de buena voluntad en el error, subyugadas a la abominación de la desolación establecida en el lugar santo de la verdad, usando como argumento de autoridad que la falsa iglesia surgida en los años 60 sigue siendo la Iglesia Católica porque en ella hay milagros místicos, santos, estigmatizados, cuyas llagas, curiosamente, no se parecen en nada a las de Cristo, pues parecen más bien una caricatura grotesca e irreverente de las sacratísimas heridas con las que el Salvador redimió a la humanidad. Supuestos mensajes de la Virgen, donde se alaba a los usurpadores como si fueran papas, o se alaba el ecumenismo y la salvación fuera de la Iglesia, como ocurre en Medjugorje y otras muchas. Todo lo que consiguen estos falsos mesías y falsos profetas con sus signos y portentos es engañar aun incluso a los elegidos, como nos dice Cristo, mantenerlos en la mentira y el error, tal y como nos avisó el Redentor. Y es que
no debemos esperar que el enemigo de la raza humana se presente con aspecto diabólico para ser acatado como Señor, pues lo único que conseguiría sería ahuyentar a los fieles a la fe, sino que se presenta bajo el aspecto no de serpiente como hizo con Eva, sino de ángel de luz, de supuestos santos, con gran popularidad y difusión, con aspecto de misticismo y portentos aparentemente prodigiosos, generando nuevas y perniciosas devociones como la falsa y demoníaca Divina Misericordia de Faustina Colasca, que habiendo sido condenada por la Iglesia en tiempos de su santidad Pío XII, ha alcanzado popularidad mundial para perdición de las almas, gracias al usurpador paisano de la polaca, Juan Pablo II. ¿Y qué consiguen con todo esto? Que las almas anulen su entendimiento, potencia superior del alma, negándose a ver la realidad objetiva y el cumplimiento de los signos de los tiempos, sometiendo su entendimiento y su voluntad a las pasiones del cuerpo, potencias del cuerpo, a los sentimientos producidos por esas falsas profecías, falsas revelaciones, falsas devociones, falsos místicos, falsos santos, a los que transforman en único argumento de autoridad para sus decisiones. Como nos enseña el Papa y Padre de la Iglesia San Gregorio Magno, entierran su entendimiento como enterró el talento aquel criado infiel del que nos habla Cristo en el Evangelio, en vez de ejercitarlo para conocer la verdad y doblar el don que recibió. Convierten el alma en esclava de su cuerpo y sentimientos, de sus tristezas, alegrías, euforias, producidas por las falsas devociones, y van de profecía en profecía, de revelación en revelación, sin hacer caso ni prestar atención a la única y verdadera y auténtica revelación, que es la revelación pública contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición oral e interpretada por el magisterio infalible de la Iglesia y las enseñanzas de los padres. Se cumple así lo que avisó San Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, versículos 3 al 5. Vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer sus deseos y cerrarán sus oídos a la verdad y los aplicarán a las fábulas. Y así, los que siguen a esos falsos profetas cierran sus oídos a la doctrina y autoridad sagrada y multisecular de la Iglesia para escuchar las fábulas de nuevas revelaciones, de nuevas devociones que apartan de Dios. Verdaderamente, este panorama es algo desolador y diabólico. Invertir la naturaleza creada por Dios y el orden establecido en el ser humano. Someter las potencias del alma a las potencias del cuerpo. Enseñorear el cuerpo por encima del alma. Destrozar la naturaleza humana. Un auténtico plan diabólico. A este respecto, podemos aplicar lo mismo que le dijo Yahvé al profeta Jeremías en el cautiverio de Babilonia, que es el prototipo de la gran tribulación, como ya hemos visto. Justo unos versículos antes de los tomados para el introito, en el capítulo 29, versículos 8 a 10. No os dejéis engañar por vuestros profetas que habitan con vosotros y por vuestros adivinos. No escuchéis sus sueños, mienten cuando os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Palabra de Yahvé. Pues así dice Yahvé: cuando se cumplan los 70 años de Babel, yo os visitaré y cumpliré la promesa de traeros a este lugar. Por lo tanto, durante el cautiverio en el que vivimos, mucho más grande y atroz que el de Babilonia, donde la Iglesia
ya no puede condenar con su autoridad los libros perniciosos, ni las devociones satánicas, ni las falsas revelaciones, incluyéndolos en el índice de libros prohibidos, ni su voz se oye para condenar a los falsos santos, falsos místicos, falsos estigmatizados, cuyas llagas son una impostura obscena. No escuchéis a los falsos profetas, haced caso de Dios, que nos dice que no escuchéis sus sueños, que mienten cuando profetizan que Él no los ha enviado. No escuchéis a los falsos mesías que vienen con fingida devoción y falsa santidad. A día de hoy, debemos recelar de cualquier presunto portento, milagro o hecho místico, pues tal como nos lo avisó Cristo, durante la gran tribulación harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Y así como Él no habló a su pueblo durante el cautiverio de Babilonia, tampoco habla a su iglesia durante la gran tribulación por medio de supuestos santos ni de supuestas revelaciones. Y lógicamente, esos signos y portentos se revestirán de apariencia de santidad, pues con ellos pretenden engañar a los elegidos, que son más susceptibles a creer en milagros, pues los que no creen en Dios ni en los milagros no necesitan ser engañados con portentos, puesto que ya han sido engañados con la incredulidad, el materialismo, el ateísmo, el agnosticismo, el hedonismo, los placeres más espurios, los derechos ilimitados, hasta el punto de hacerles creer que matar a infantes en el vientre de sus madres o a los ancianos en su vejez es algo bueno. Así pues, Cristo nuestro Señor nos avisó del engaño generalizado llevado a cabo por falsos mesías y falsos profetas, que serían siervos del error y de su padre el diablo durante la gran y prolongada tribulación que vendría y que estamos padeciendo, para confundir y condenar al mayor número posible de almas fieles, de elegidos. Huid pues, queridos míos, de revelaciones privadas, de profecías, de presuntos portentos, de milagros, de santos, de estigmatizados, de devociones surgidas en los últimos tiempos y que no han sido aprobadas por la autoridad de la Iglesia antes de la muerte del último Papa legítimo, su Santidad Pío XII. Huid pues de aquellos que un día fueron condenados por la Iglesia y a los que ahora se presta oídos y se veneran, teniendo en cuenta que la última revelación privada sancionada por la Iglesia de manera positiva hasta la muerte de Pío XII fue la de Nuestra Señora en Fátima en 1917, no habiendo revelación auténtica después de aquellos años, aprobada por la Iglesia. El quinto hecho que nos recuerda el Evangelio de hoy es la segunda venida de Cristo, que será fulminante. Así como relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay muchos que piensan que Cristo establecerá un reinado en la tierra de 1000 años, pero esto contradice a lo que nos enseña el juez supremo, pues en otro pasaje del Evangelio pregunta: ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Es decir, sabemos que cuando Él vuelva apenas habrá fe, pues se habrá producido una gran apostasía, es decir, la pérdida general de la fe, y solo se pierde lo que se ha tenido. Por eso nos dice también en el versículo anterior al comienzo del Evangelio de hoy que no vendrá el fin hasta que el Evangelio del reino haya sido predicado a todas las naciones, lo cual ya se ha cumplido también, pues no hay país donde no se haya oído hablar de Cristo. Y sabemos que cuando venga será el fin. Luego, no tiene lugar un milenio de paz y prosperidad como muchos pretenden, lo cual supondría una nueva evangelización mundial. Y la recuperación de la fe. En cuanto al milenio, Santo Tomás de Aquino nos enseña lo siguiente:
Y lo que se dice en el Apocalipsis de los 1000 años y la primera resurrección de los mártires se ha de entender de la primera resurrección de las almas en cuanto resucitan del pecado, según aquello del apóstol: levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y por 1000 años se entiende todo el tiempo que ha de durar la Iglesia, en el cual reinan los mártires con Cristo y también otros santos, tanto de la Iglesia presente, que se llama Reino de Dios, como de la patria celestial de las almas. Pues milenario significa perfección, porque es número redondo, cuya raíz es el decenario, que suele significar también perfección. No debemos entender los 1000 años en sentido literal, como pretenden muchos protestantes y algunos que se dejan llevar por ciertas revelaciones privadas, sino en sentido profético y simbólico. Los padres de la Iglesia, romanos pontífices, santos y doctores, nos enseñan que la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo que es, debe reproducir en sí misma la vida de su cabeza. Y así, los primeros años de la vida de Cristo tras la huida a Egipto corresponden a los primeros siglos de la Iglesia hasta la paz de Constantino en el año 313. Así como Cristo nada más nacer tuvo que huir a Egipto mientras los inocentes eran masacrados por Herodes, la Iglesia nada más nacer fue perseguida y sus hijos inocentes martirizados. La vida oculta de Cristo va desde la vuelta de la Sagrada Familia a Nazaret hasta el comienzo de su vida pública a la edad de 30 años, en los que fue creciendo en edad y sabiduría, tal y como nos relata el Evangelio del hallazgo del niño entre los doctores del templo. Esta etapa en la Iglesia corresponde a los siglos que van desde el IV al XVI, siglos en los que la Iglesia fue creciendo en edad y sabiduría, extendiéndose y asentándose por Europa, engendrando a la cristiandad, que no es otra cosa que la sociedad surgida de las leyes evangélicas, y se conformó y estructuró la teología católica, la cual quedó magistralmente expuesta ya en el sacrosanto y dogmático Concilio de Trento, donde se hicieron frente a todas las herejías protestantes. La vida pública de Cristo, sus 3 últimos años en los que predicó la buena nueva del Evangelio, corresponden a los siglos XVI a XVIII. En esos 2 siglos, tras el descubrimiento de América, la Iglesia, de la mano de los imperios cristianos de España y Portugal, entre otros, llegó a todos los rincones del orbe. Fueron 200 años de gran efervescencia misionera en la que el Evangelio se oyó en América, África, Asia, Oceanía y las islas del mar Océano. La palabra revelada fue sembrada y regada con el sudor y la sangre de los miles de misioneros que, como Cristos, daban su vida por aquel que les mandó predicar a todas las criaturas. La semana de la Pasión de Cristo, en la que se dictó sentencia contra él, pues conviene que uno muera por el pueblo, tal y como dijo el sumo sacerdote, el primero, el primogénito de los sacerdotes. Corresponde al siglo XIX y principios del XX. Es entonces cuando empieza a desintegrarse la cristiandad europea. Con la Revolución Francesa, la Iglesia quedó sentenciada. Convenía que la Iglesia muriese por el pueblo, tal y como sentenció la primogénita de la Iglesia, Francia, la fils aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. Había que arrebatarle todo su poder e influencia en la sociedad, dejarla sola, sin el amparo de los príncipes cristianos, sin el amparo del brazo secular, para poder aniquilarla con más facilidad. Los imperios católicos como el español o el austríaco se desmoronaron. La masonería liberal tomó el gobierno de todos los países, arrebatándole su influjo a la Iglesia. El Papa fue desposeído de sus tierras por la fuerza y recluido en el Vaticano como un prisionero en tiempos de su santidad Pío IX. Los enemigos acechaban por doquier, tanto fuera como dentro,
tal y como nos enseñó San Pío X en la encíclica Pascendi de 1907. Abandonada y condenada, llegó al Gólgota, tal y como nos dijo el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, en 1938, un año antes de su elección, quien afirmaba que la Iglesia en aquellos momentos estaba atravesando ya su particular Viernes Santo. Pues si en el primer tercio del siglo XX, infectada de modernismo por todos sitios, el cuerpo místico de Cristo estaba en su Viernes Santo, al morir Pío XII entró en el sepulcro. Muerto el último papa, sin cabeza visible en la tierra, al llegar el error al lugar santo, al profanar Juan XXIII con sus herejías la cátedra de la verdad en la tierra, estando donde no le correspondía estar, la Iglesia fue sepultada, tapada, opacada, eclipsada tras la losa del sepulcro del Sábado Santo. La Iglesia, que otrora contaba con 1.600 millones de almas, ha quedado reducida a un pequeño rebaño repartido por el orbe, casi imperceptible. Y al igual que aquel primer Sábado Santo, tal y como Cristo avisó a sus apóstoles, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Sin cabeza visible, herido el pastor que las debe gobernar, las almas andan dispersas y confundidas, como los apóstoles en aquel día de soledad y silencio, ante la ausencia de aquel que las debe confirmar en la fe. Pero no debemos desfallecer, pues sabemos que después del Sábado Santo viene el Domingo de Resurrección, la Pascua. Así como Cristo resucitando venció a la muerte y el pastor sanó sus heridas, reuniendo de nuevo al rebaño disperso, la Iglesia saldrá victoriosa cuando vuelva a recuperar a su cabeza visible, reuniendo a los católicos en torno a él. Pero esta victoria no implicará una nueva evangelización, ni una nueva cristiandad. Pues de ser así, se repetiría de nuevo la etapa de la vida pública. Después de la resurrección, Cristo no predicó, no evangelizó, no se mostró vivo a sus enemigos, a quienes lo rechazaron. Cristo estuvo 40 días apareciéndose solo a los que habían creído en él, para confirmarlos y fortalecerlos. Nos dice San Pablo que se apareció Cristo antes de ascender a los cielos a más de 500 hermanos. Pero no se mostró victorioso ante los judíos, ni ante los romanos, ni ante quienes habían blasfemado de él. Y luego vino la ascensión. De igual manera, la Iglesia, a ejemplo de su divino esposo y cabeza, saldrá victoriosa del sepulcro, pero su victoria no será perceptible por toda la humanidad apóstata, atea, materialista, sino solo por aquellos que perseveren hasta el fin en la fe, como dice Cristo nuestro Señor, a pesar de la tribulación, sin sucumbir a los portentosos engaños de los falsos profetas, de las falsas revelaciones, de las falsas devociones, de los falsos misticismos, de los falsos santos, falsos estigmatizados, de las falsas y heréticas doctrinas emanadas del Vaticano II, de las doctrinas ambiguas propias de la lengua bífida de la serpiente infernal. Que la Iglesia, al igual que Cristo, esté en el sepulcro, desaparecida su cabeza visible, no quiere decir que la misma Iglesia se haya vuelto invisible. Pues así como el cuerpo sin vida de Cristo no perdió su cualidad de ser visible por estar encerrado en las entrañas de la tierra, y quien corriera a la losa podría ver el cuerpo, de igual manera la Iglesia sigue siendo visible, más allá de la losa del sepulcro del Sábado Santo, que la oculta, que impide su percepción, sin perder por ello la cualidad de ser visible, propia y necesaria de la Iglesia. Basta con correr la losa, basta con bordear el objeto que la eclipsa u opaca, para ver detrás
la deslumbrante belleza de la doctrina de la Inmaculada, pura y santa esposa del Cordero Celestial. De la mujer que huyó al desierto para refugiarse de los ataques del dragón infernal, tal y como dice el Apocalipsis. Y mientras tanto, mientras esperamos en la victoriosa resurrección, mientras la Iglesia está en el sepulcro del desierto, al igual que los apóstoles, debemos permanecer ocultos en el cenáculo en oración. El sábado santo no es día de predicación, no es día de una gran evangelización, sino de perseverar en la oración, ante la ausencia de los sacramentos, de perseverar en la fidelidad a la verdadera fe, pues sólo se salvarán los que perseveren hasta el fin. Aun en medio de la tribulación, de la confusión, de la dispersión causada por la falta del Pastor Supremo y de la que seremos reunidos cuando llegue el momento. Cuando Dios así lo disponga, como hizo con su pueblo en Babilonia. Hay quienes sueñan con una restauración monárquica a manos de un gran monarca, basándose, una vez más, en revelaciones privadas y tradiciones populares nunca avaladas por el magisterio infalible de la Iglesia. Y sueñan con que este gran monarca establecerá un nuevo gobierno cimentado en las leyes del Evangelio, que restaurará la cristiandad por medio de la realeza católica europea durante quizás un nuevo milenio. Pero esto no tiene sentido, pues como he dicho más arriba, esto supondría la repetición ilógica de la etapa de la vida pública, de la predicación. Y como las etapas de la vida de Cristo en la tierra son irreversibles, fruto de un desarrollo lineal en el espacio-tiempo de la materia, al igual que la vida de cualquier ser humano, de igual manera, las etapas de la vida de la Iglesia son irreversibles. Tras la muerte y el sepulcro, viene la resurrección, el fortalecimiento de los fieles con la recuperación de la presencia de su cabeza visible, y luego la ascensión y el fin. Así como la vida terrenal de Cristo acabó cuando subió al Padre, la vida de la Iglesia en la tierra acabará tras la gran tribulación con la resurrección de la carne y la vida eterna ya no en este mundo. Algunos tienen esperanzas en una restauración de la hispanidad. Sin duda, como español y católico, nada podría ser más alentador. Pero debemos ser lógicos, comprender la realidad que se nos presenta, los signos de los tiempos y escuchar a Cristo que nos dice que después de la tribulación vendrá como el rayo y será el fin. España ha ligado su devenir en la historia al devenir de la Iglesia. España, que nació como fruto de la unidad de fe en sus tierras, promulgada por el rey Recaredo en el tercer concilio de Toledo del año 589, creció con la Iglesia y la Iglesia creció con España. España mermó con la Iglesia y la Iglesia mermó con España. El mayor y más relevante de los concilios de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, fue posible, humanamente hablando, gracias a la insistencia del rey de las Españas y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, don Carlos de Habsburgo y Trastámara, bajo su protección en Trento, ciudad imperial, y gracias sobre todo a la aportación de los teólogos españoles, hasta tal punto que al Concilio de Trento se le conoce como el Concilio Español. La Iglesia creció de manera exponencial gracias a los misioneros españoles y al celo de los reyes hispanos que se preocuparon de llevar la luz del Evangelio a medio mundo. Como afirma don Menéndez Pelayo, España fue evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma. En el siglo XIX, la semana de pasión de la Iglesia fue también la semana de pasión de España, en la cual
se la despojó de sus territorios de ultramar, siendo sometida al opresor y destructor yugo masón y liberal. En los territorios que fueron de España, donde la fe católica había brillado con gran esplendor, al separarse de la madre patria y tras admitir la ponzoñosa ley liberal de la libertad de cultos, condenada por los papas, se introdujeron toda clase de sectas protestantes, gnósticas, veterocatólicas, sincretistas, y se retomaron los cultos idolátricos ya vencidos y olvidados, de manera que aquellas tierras hispanas se convirtieron en países de moral débil y pasto escogido de los falsos profetas. España mermó y la Iglesia mermó con España. La Iglesia padeció y España padeció con la Iglesia. Perdiendo España sus tierras y a sus hombres, le arrebataron a la Iglesia millones y millones de almas. España fue un gran imperio como fruto de su unidad católica. Fue grande por la Iglesia y sucumbió con la pasión de la Iglesia. Sin embargo, quienes a día de hoy pretenden una restauración hispánica, lo hacen poniendo sus miras no en la Iglesia católica, sino en meros vínculos culturales, o en el mejor de los casos, en la antiiglesia surgida del Vaticano II, y aceptando a los usurpadores del lugar santo como a legítimos papas, y errando así en la fe. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos ayude a ver y comprender la realidad de la situación de la Iglesia, la etapa de la vida en la que se encuentra, para poder actuar en consecuencia. Decidme, cuando un hijo ve a su anciana madre postrada en cama en los últimos momentos de su vida, impedida, casi sin fuerzas para moverse, y ni tan siquiera para abrir los ojos, ¿qué debe hacer? ¿Vestirla? ¿Asearla? ¿Peinarla y perfumarla? ¿Ponerla de pie y sacarla a la calle para que le dé el sol, con la excusa de que tomar el sol es bueno para la salud? Pero no te das cuenta que no se puede mover. ¿No te das cuenta que si la levantas se te caerá al suelo antes de llegar a la puerta y solo conseguirás empeorar la situación? Debes contemplar a tu madre, asimilar su realidad, aceptarla y quedarte sentado, quieto, a la cabeza de la cama, sujetándole la mano y besándole la frente, rezando con ella y que ella sepa que tú estás ahí, junto a ella, devolviéndole el amor que ella te entregó un día. Pensar que la Iglesia está en una esplendorosa primavera en medio de la tribulación que vivimos es de necios e insensatos. La Iglesia está en el sábado santo de su vida, escondida en el sepulcro del desierto. Y tú, católico, debes acercarte a ella y quedarte a su lado, donde está ella, en el sepulcro del desierto, orando, pidiendo, esperando el día de la Pascua, como hicieron los apóstoles. Ninguno salió a predicar el sábado santo. Se quedaron esperando y orando en medio de la confusión producida por la ausencia del pastor. Así pues, Cristo nuestro Señor nos avisó que su venida tras la gran y prolongada tribulación sería fulminante, y con ella se acabaría la tierra tal y como la conocemos. No habrá ni restauración monárquica ni milenio, sino confirmación y fortificación a aquellos que hayan perseverado hasta el fin, de la misma manera que Cristo resucitado se apareció solo a quienes habían creído en él. El sexto hecho del Evangelio de hoy nos dice así: el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos se tambalearán. Nos enseñan los exegetas, doctores y padres de la Iglesia que no se deben interpretar estas expresiones en todo el rigor de la letra según el estilo profético. Y así, San Bernardo de Claraval, en el siglo XII, al interpretar este versículo, nos dice que el sol oscurecido es la Iglesia, que en los últimos días será opacada, eclipsada, y parecerá no emitir la luz de la verdad. No es que la Iglesia se ensucie o deje de alumbrar,
sino que será eclipsada por el error que impedirá que su luz llegue a los hombres. Pero más allá del error que la eclipsa, sigue luciendo pura, santa, inmaculada, como la esposa de Cristo que es. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestros días? Donde el error campa a sus anchas y eclipsa la verdadera doctrina de la Iglesia desde el lugar santo usurpado, desde donde se enseña que todas las religiones salvan, que todos adoramos al mismo Dios, que la Iglesia ha perdido la unidad esencial, que no es plena, la cual debe ser reconstruida por los hombres, que no hay que predicar a los no creyentes, o que María Santísima no es corredentora. La luna que pierde su resplandor y, como enseña el Apocalipsis, se volverá roja como la sangre, nos dice San Bernardo de Claraval, es la sociedad, la cual, debiendo reflejar la luz del sol, al no recibir la fe de la Iglesia, pierde el brillo de la luz que no le es propia. Y entonces aparecen sus pasiones, vicios, crímenes, y es regida por los más bajos instintos, volviéndose así del color de la sangre. Precisamente lo que ocurre en la sociedad actual, que habiéndose apartado de las leyes de Dios y de su Iglesia, y rechazando la verdadera fe, está regida no por leyes morales, racionales, lógicas y objetivas, sino por el subjetivismo más abyecto, donde los límites los ponen los sentimientos personales, individuales de cada uno, queriendo ser lo que sienten que son. Y así tenemos personas que se sienten animales y viven como animales, llamados transespecie, o varones que dicen ser mujeres porque se sienten como tal, o mujeres que matan a sus hijos en sus entrañas porque sienten que no son seres humanos, como si un hombre pudiera engendrar otra cosa distinta de un hombre. Y se aprueban leyes subjetivas, no basadas en una moral racional y lógica, sino en el puro sentimiento personal refrendado por la velidosa autoridad de las más abyectas mayorías. Las estrellas que caerán del cielo, nos dice San Bernardo, son los obispos, que debiendo alumbrar con la luz de la fe desde sus cátedras, caerán de ellas por abrazar el error en la apostasía final. Algo que ocurrió precisamente en el Vaticano II, cuando todos abrazaron la nueva doctrina emanada de él. Algo que podría parecer imposible, pero que ocurrió, cumpliéndose así con lo predicho por nuestro Señor y lo interpretado por San Bernardo, basándose en la autoridad de los padres de la Iglesia. En cuanto a la expresión, las virtudes de los cielos se tambalearán, los santos padres Ambrosio y Juan Crisóstomo enseñan al unísono que se tratan de los ángeles, a quienes la majestad del justo juicio de Dios y de su justa ira ante los crímenes de los hombres llenará de espanto y temor. Y San Agustín de Hipona, en la carta a Esiquio, entiende por virtudes de los cielos a los justos, los cuales, por la fuerza de las persecuciones y aflicciones, unos caerán y otros vacilarán y dudarán. ¿Y acaso no es eso lo que está ocurriendo en nuestros días y ocurrió durante el Vaticano II y años sucesivos, cuando muchos justos y obispos de buena voluntad vacilaron, dudaron y cayeron en la oscuridad del error proclamado desde el usurpado trono de la verdad, desde la cátedra de San Pedro, profanada por Juan XXIII y sus sucesores? Y todo aquello causado por la gran aflicción generada por la confusión de acatar a quienes creían ser papas y sufrir sus persecuciones y sanciones, a quienes querían resistirse a aceptar las nuevas doctrinas o la nueva y herética misa. El hecho séptimo dice así: entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta señal, según San Juan Crisóstomo y otros padres, será la cruz del Salvador,
que llenará de confusión y amargura a todos los que la hubieren despreciado, pisando el precio inestimable de la muerte de Jesucristo. Y servirá principalmente para abatir el orgullo de los judíos y para llenarlos de desesperación y vergüenza. El octavo hecho nos dice así: no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo San Juan Crisóstomo nos enseña que por esta generación debe entenderse a los judíos, que habiendo rechazado a Cristo, se perpetuarán de familia en familia hasta el fin del mundo, debiéndose convertir entonces una gran multitud de ellos, según la piadosa creencia de la Iglesia. Por fin, el mismo capítulo 24 de San Mateo, en los versículos 38 al 41, siguientes a la secuencia del Evangelio que hemos leído hoy en la misa, continúa Cristo diciendo así: así como en los días anteriores al diluvio proseguían los hombres comiendo y bebiendo, casándose y casando a sus hijos, hasta el día mismo de la entrada de Noé en el arca, y no pensaron jamás en el diluvio, hasta que lo vieron comenzado, y los arrebató a todos, así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos hombres que se hallarán juntos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra dejada. Es decir, Cristo vendrá sin avisar, mientras las personas viven sin pensar en el fin del mundo, ni en ningún castigo, ni en Dios, habiendo perdido la fe en medio de la gran apostasía mundial. Este versículo pone en evidencia la falsedad de las revelaciones privadas que hablan de un milagro, aviso o iluminación de las conciencias para conocer la maldad de los pecados de cada uno, a modo de aviso y última oportunidad para la conversión, todo lo cual es totalmente contrario a la verdad revelada por Dios. No habrá ningún aviso, ninguna iluminación de las conciencias, fruto de la supuesta acción del Espíritu Santo derramado supuestamente sobre toda la humanidad fuera de su Iglesia. No habrá ningún segundo Pentecostés, como afirman los protestantes y aquellos que han seguido sus huellas, amparados en falsas visiones de falsos profetas, impostores y siervos de la perdición. Así pues, Cristo nuestro Señor nos dijo que cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a la puerta. Y vemos que todo lo profetizado, con el sentido que han dado siempre los padres de la Iglesia y su magisterio, se está cumpliendo. Negarlo es necedad. No puede haber mayor tribulación que la actual, donde las almas están confundidas, porque el error se ha establecido en el lugar santo de la verdad. Las naciones han apostatado tras haber recibido el Evangelio. La Iglesia, escondida en el sepulcro del desierto, es casi imperceptible, pero no invisible. Los portentos, más o menos chabacanos, las falsas revelaciones, los falsos misticismos originados por el demonio, enemigo de las almas, están a la orden del día con mayor proliferación que nunca antes hubo. La Iglesia, desterrada de la estructura que un día habitó y ella misma se dio, los templos donde otrora se desarrollaban grandes y solemnes liturgias han sido todos profanados, vacíos, sin la presencia de Dios, se han convertido en cuevas de ladrones de la fe, en casas del error y del horror. Quienes pretenden asirse a la estructura usurpada con la excusa de luchar desde dentro, si no escuchan la voz de Cristo y su mandato de huir a las montañas de la fe, terminarán masacrados por amar la aparente belleza del templo, de la estructura, aun cuando éste ya no sea la casa de Dios, como ocurrió en el segundo templo de Jerusalén y sus defensores. Pidamos pues a Dios nuestro Señor a diario la gracia de conocer y reconocer a su Iglesia allí donde esté. Mostradnos, Señor, el rostro de vuestra esposa la Iglesia. Ayudadnos y enseñadnos a conocerla, amarla y servirla con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Enseñadnos y ayudadnos a vivir y morir
por ella, con ella y en ella, sin apartarnos jamás de ella por apostasía, herejía o cisma. Haced, Señor, que veamos, conozcamos, amemos y cumplamos en todo vuestra santa voluntad. Haced, Señor, que veamos, conozcamos, amemos y sirvamos en todo a vuestra santa Iglesia. Haced, Señor, que veamos, conozcamos, amemos y caminemos en la verdad. Y luego dirijámonos a ella. Oh María, Madre de la Iglesia, corredentora de la humanidad y mediadora de todas las gracias, tenednos bajo vuestro manto bendito, atadnos a vuestra pura cintura. No nos dejéis, Madre, que si nos dejáis, nos perderemos. Doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.